Finalizando, los pueblos de América descienden de los fenicios. En lo que respecta a la afiliación, estamos de acuerdo con este piadoso escritor. Y cada día nos parece tan cierto que algunos de los pueblos de América Central descienden de los fenicios y de los israelitas mosaicos. Como de que se demostrará que estos últimos se aferraron con la misma persistencia a la idolatría, si es que existe idolatría del sol y de la serpiente, al igual que los mexicanos. Existe evidencia bíblica, de que dos de los hijos de Jacob, Levi y Dan, así como Judá, se casaron con mujeres cananeas y practicaron el culto de sus esposas. Por supuesto, todo cristiano protestará ello, pero las pruebas pueden encontrarse incluso en la Biblia traducida, tal como está censurada en la actualidad. Jacob, moribundo, describe así a sus hijos. Dan será una serpiente en el camino, una víbora en la senda, que morderá los talones del caballo, de modo que su jinete caerá de espaldas. He esperado tu salvación, oh Señor. Sobre Simón y Levi, el patriarca de Israel, señala que son hermanos. En sus habitaciones hay instrumentos de crueldad, oh alma mía. No entra en su secreto, ni en su asamblea. Ahí nos quedamos en la transacción. Está este patriarca Jacob, moribundo, dando el futuro a sus hijos. Dice sobre Simón y Levi, son hermanos, en sus habitaciones hay instrumentos de crueldad. Oh alma mía, no entra en su secreto, ni en su asamblea. Génesis, está eso ahí en el 40 y algo. Ahora bien, el texto original, las palabras sus secretos se lee como sod, la sodalia. Estamos con eso, ese es el leitmotiv, las sodalias. Ahora bien, el texto original, las palabras sus secretos se leen como sod, se lee así. Son hermanos, en sus habitaciones hay instrumentos de crueldad. Oh, alma mía, no entra en su sod. O de qué es el sod en este caso, ¿no? El sod, ahora bien, el texto original, las palabras sus secretos se leen como su sod. El sod es un arcano o misterio religioso. Los antiguos judíos tenían también sus sod, símbolos no excluidos, puesto que tenían ellos a la serpiente de bronce elevada en el desierto por Moisés. El caminar se curaba, siendo esta serpiente particular el Mitra persa, el gran dios Mitra persa, símbolo de Moisés como iniciado. Pero con toda su seguridad no se pensó nunca representar en ella al Cristo histórico, una serpiente con el palo, no es el Cristo histórico esto. Ahora bien, el texto original se lee, la palabra sus secretos se leen como su sod. Ese sod es un arcano o un misterio religioso. Los antiguos judíos tenían también su sod, eran símbolos no excluidos, puesto que tenían la serpiente de bronce, entre comillas, elevada en el desierto. La miraban y se curaban. Siendo esta serpiente particular el Mitra persa, era el Mitra persa, símbolo de Moisés como iniciado. Pero con toda seguridad no se pensó nunca representar en ella al Cristo histórico, en esa serpiente elevada. Sod, los misterios de Adonis, Sod como arcano. Sod hay una llamada que dice, Dunlap, en su introducción a Sod, los misterios de Adonis, explica la palabra Sod como un arcano o misterio religioso, basándose en la autoridad de la obra de Pentecost de Schindler de 1201. Dunlap nació en 1825. Samuel Fales era un abogado orientalista y escritor de Estados Unidos, formado en la Universidad de Harvard. Tras su graduación viajó a Alemania para estudiar Derecho, lenguas clásicas y filología antigua y religión. Nunca se casó antes, Dunlap. En su introducción, Sod, los misterios de Adonis, explica la palabra Sod como un arcano o misterio religioso, basándose en la autoridad de la obra de Pentecost de Schindler. Dunlap la comenta en sus obras, en sus escritos. Samuel Fales, abogado, orientalista y escritor de Estados Unidos, formado en la Universidad de Harvard. Tras su graduación viajó a Alemania para estudiar Derecho, lenguas clásicas y filología antigua y religión. Nunca se casó. Dunlap, en su introducción a su obra, Sod, los misterios de Adonis, el término hebreo Sod se traduce como secreto, reunión secreta o asamblea de iniciados. Dunlap utiliza este concepto para argumentar que el judaísmo y el cristianismo primitivo no surgieron en el vacío, sino que son herederos de antiguas tradiciones de misterios. Dunlap, Sod, este libro de Los misterios de Adonis, estos misterios. Esta obra, publicada en 1861, este libro es un estudio profundo y hermético que explora las raíces esotéricas de las religiones judeo-cristianas. Sod, los misterios de Adonis.
Vínculo con el culto de Adonis. Dunlap establece una conexión etimológica y simbólica entre el nombre hebreo Adonai, Adonai, que es mi señor Adonai, y la deidad fenicia griega Adonis, Adonai y Adonis. Sugiere que ambos comparten un origen común en el culto solar y en los ciclos de muerte y resurrección propios de las religiones de misterios antiguos. Origen del cristianismo. El autor postula que el Nuevo Testamento es un segundo brote, entre comillas, segundo brote de los antiguos misterios, vinculado a la figura de Jesús de Nazaret, con los nazarenos, los esenios y otras sectas esotéricas, que mantenían tradiciones gnósticas o herméticas. Análisis lingüístico. Dunlap emplea un análisis sistemático de nombres antiguos, en este caso, ciudades, dioses y reyes, para demostrar que muchos derivan de compuestos solares babilónicos o mesopotámicos, de Tigres y Éufrates, aludiendo a una religión de la luz universal, una religión de la luz universal. Dunlap en su introducción, Sod, los misterios de Adonis de Sod, el término hebreo Sod, se traduce como un secreto, reunión secreta o asamblea de iniciados. Dunlap utiliza este concepto para argumentar que el judaísmo y el cristianismo primitivo no surgieron en el vacío de la nada, sino que son herederos de antiguas tradiciones de los misterios. Ese es el origen de todas las religiones, de todas las filosofías y de todas las ciencias, la religión del misterio. Sod, en su a Sod, los misterios de Adonis, los misterios. Esta obra publicada en 1861. Este libro es un estudio profundo y hermético que explora las raíces esotéricas de las religiones judeo-cristianas. Sod, misterio de Adonis. Este Adonis, vínculo con el culto de Adonis, vínculo con el culto de Adonis. Dunlap establece una conexión etimológica de palabras y simbólica entre el nombre hebreo Adonai, Adonai es mi señor, Adonai, Adonai y Adonis, y la deidad fenicia griega Adonis en este caso. Sugiere que ambos comparten un origen común en el culto solar, un origen común en el culto solar, y en los ciclos de muerte y resurrección propios de las religiones de los misterios antiguos, muerte y resurrección, los equinoccios y los solsticios, origen del cristianismo. El autor postula que el Nuevo Testamento es un segundo brote, entre comillas, de estos antiguos misterios, vinculando la figura de Jesús de Nazaret con los nazarenos, con los esenios, con los terapeutas y otras sectas esotéricas, que mantenían tradiciones gnósticas o herméticas. Análisis lingüístico. Dunlap emplea un análisis sistemático de nombres antiguos como ciudades, dioses, reyes, Akenatón, para demostrar que muchos derivan de compuestos solares babilónicos o mesopotámicos. Aludiendo a una religión de la luz universal, hay una religión de la luz universal. Dunlap en su introducción a Sod, los misterios de Adonis, explica la palabra Sod como un arcano, un misterio religioso, un arcano. Es un secreto, un misterio, algo que permanece cerrado, oculto, un arcano o misterio religioso. Así que Dunlap explica la palabra Sod como arcano o misterio religioso, algo secreto, mistérico, algo que permanece cerrado, oculto, hermético. Basándose en la autoridad de la obra de Pentaglof de Schindler. Así que explica la palabra Sod como arcano misterioso, como arcano misterio religioso, basándose en la autoridad de la obra Pentaglof de Schindler de 1201. Dunlap, basándose en la autoridad de la obra de Pentaglof. Esta obra de Pentaglof es el lexicón de Pentaglotión, lexicón, el diccionario de Pentaglotión, una obra monumental de erudición lingüística del siglo XVII. Dunlap cita frecuentemente esta obra como autoridad para sus definiciones etimológicas en Sod, Misterios de Adonis, publicado en 1612 en forma póstuma, aunque el número 1201 suele aparecer en citas antiguas de Dunlap para referirse a una columna o página específica del texto. Contenido. Es un diccionario que cubre 5 lenguas: el hebreo, el caldeo, el arameo, el siriaco, el talmudista rabínico y el árabe, los árabes. Todas estas lenguas se traducen y explican en latín, que era la lengua académica de la época. Propósito, Schindler busca demostrar las raíces comunes y las variaciones de significado de las palabras sagradas a través de estas distintas ramas semíticas, de estas 5 lenguas en este caso. Explica la palabra Sod como misterio religioso basándose en la autoridad del Pentaglof de Schindler. Schindler nació en 1543, Valentín, destacado hebraísta, luterano y profesor en la Universidad de Wittenberg. Fue uno de los maestros de hebreo más importantes de su tiempo. Dedicó al estudio comparativo de las lenguas semíticas. Schindler
Dunlap recurre al Pentegloph para validar su tesis de que las palabras hebreas como Sod, que es misterio, tienen conexiones más profundas y esotéricas que las aceptadas por la ortodoxia cristiana de su tiempo en este caso. Así que Dunlap, en su introducción a su obra Sod, el misterio de Adonis, explica la palabra Sod como arcano, misterio religioso, basándose en la autoridad de la obra Pentegloph de Schindler de 1201. Esta obra Pentegloph es como Pentagon 5, el lexicón de pentaglotión, el diccionario pentaglotión, los 5 idiomas. Es una obra monumental de erudición lingüística del siglo XVII. Dunlap cita frecuentemente esta obra como autoridad para sus definiciones etimológicas en Sod, los misterios de Adonis, publicada en 1612 de forma póstuma, aunque el número 1201 suele aparecer en citas antiguas de Dunlap para referirse a una columna o página específica del texto contenido. Es un diccionario que cubre 5 lenguas, un diccionario, un lexicón, cubre el hebreo, el caldeo o arameo, que es la lengua que Jesús hablaba, dicen el arameo, el siriaco, el talmudista rabínico y el árabe, el bárabe. Todas estas lenguas se traducen y explican en latín de los romanos, que era la lengua académica de la época. A propósito, Schindler buscaba demostrar las raíces comunes y las variaciones de significado de las palabras sagradas a través de estas distintas ramas semíticas. Buscaba lo que es las raíces sagradas y buscaba lo que es el significado de las palabras sagradas a través de estas distintas ramas semíticas. El caso de su diccionario. Schindler buscaba demostrar las raíces comunes. Todos tienen un mismo tronco y las variaciones de significado de las palabras sagradas a través de estas distintas ramas semíticas. Schindler, eso. Así que explica la palabra Sod como misterio, arcano religioso, basándose en la autoridad de la obra Pentegloph de Schindler. Schindler nació en 1543. Valentine, destacado hebraísta, luterano y profesor en la Universidad de Wittenberg. Fue uno de los maestros de hebreo más importantes de su tiempo, dedicado al estudio comparativo de las lenguas semíticas. Schindler. Dunlap recurre al Pentegloph de Schindler para validar su tesis de que las palabras hebreas como Sod, misterio, tienen conexiones más profundas y esotéricas que las aceptadas por la ortodoxia cristiana de su tiempo. Así que esta es la llamada Dunlap en su introducción al Sod, los misterios de Adonis. Explican la palabra Sod como un arcano, un misterio religioso, basándose en la autoridad de la obra de Pentegloph de Schindler de 1201. Dice el Salmos 25:14. El secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. Hay que tenerle miedo al diablo, no a Dios. Jehová es el demonio. Dice el Salmo 25:14. El secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. Los salmos son cantos acompañados por instrumentos de cuerda, haciendo referencia a poemas destinados a ser cantados o recitados en adoración. Los salmos de David cantaba, y el otro, el hijo de Saúl. Los salmos, cantos acompañados por instrumentos de cuerda, haciendo referencia a poemas destinados a ser cantados o recitados en adoración. Dice el Salmo 25:14. El secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dice una traducción. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. Otra traducción esta vez. Hay que tener miedo a ese demonio, a Jehová en este caso, ese demonio. Dice el Salmo 25:14. El secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. No hay que tener miedo a nadie. La comunión íntima de Jehová, el demonio, es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Es una traducción de este salmo. Los secretos del Señor, aquí es Adonai, no Jehová. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. El principio de la sabiduría es la castración de Jehová, es la muerte de ese demonio. Se trata de una traducción errónea de los cristianos, pues debería de ser Sod Aiho. Los misterios de Aiho son para los que le temen. Dunlap, los misterios de Adonis, capítulo 11 en este caso. Es una mala traducción. El secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. Debe ser, los misterios de Aiho son para aquellos que le temen. La verdadera traducción en este caso. Se trata de una traducción errónea de los cristianos, pues debería decir Sod Iho. Los misterios de Aiho son para los que le temen. Es el Dunlap, misterio de Adonis, el capítulo 11. Los misterios de Iho, I-O-H-O, es Jehová. Los misterios de Jehová son para aquellos que le temen. Dice Dunlap esto en los misterios de Adonis, el capítulo 11.
Este capítulo expone una interpretación esotérica de los misterios bíblicos, enfocándose en el análisis de la palabra hebrea Sod como iniciación sagrada. La obra vincula las escrituras con cultos solares antiguos, redefiniendo términos y personajes bíblicos bajo la luz de tradiciones sacerdotales y teóricas de la obra divina. Así que este Salmo 21:14, secreto del Señor está con aquellos que le tienen miedo. Se trata de una traducción errónea a los cristianos, pues debería decir Sod, Aihó, los misterios de Aihó, de Jehová son para aquellos que le temen. Esto lo dice Dunlap, los misterios de Adonis, el capítulo 11. Este capítulo 11 pone una interpretación esotérica, oculta, de los misterios bíblicos, enfocándose en el análisis de la palabra hebrea Sod como iniciación sagrada. La obra vincula las escrituras con cultos solares antiguos. Jesús es el sol, redefiniendo términos y personajes bíblicos bajo la luz de tradiciones sacerdotales y teológicas. Dice el Salmo 89:7, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim, los sacerdotes, los santos iniciados. Misterio de Adonis, Dunlap, el capítulo 11 otra vez. El Salmo 89:7, vamos ahora. Dice, Él es terrible, es el gran Sod de los Kadeshim, los sacerdotes, los santos, los iniciados. Y ese es Dunlap, misterio de Adonis. Este Salmo tan atroz en el Antiguo Testamento, mal traducido que el versículo 7 del Salmo 89, que dice en el original, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim, de los Galli, los sacerdotes de los misterios internos judíos. Dice así la mutilada traducción, Dios es grandemente de temer en la asamblea de los santos. Simón y Levi tenían su Sod, repetidas veces mencionados en la Biblia. Simón y Levi tenían, estamos con la palabra Sod, los misterios, el Sod. Salmo 89:7, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim. Los Kadeshim son los sacerdotes, los santos, los iniciados. Ya el misterio de Adonis, Dunlap, capítulo 11. Este Salmo 89:7, tan atroz es el Antiguo Testamento mal traducido, tan atroz es la Biblia tan degenerada, horrible, que hay que meterle fuego a esa Biblia, tantas estupideces que hablan ahí. Tan atroz es el Antiguo Testamento mal traducido que el versículo 7 del Salmo 89, que dice en el original, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim, de los Galli, o los sacerdotes de los misterios internos judíos, los Galli. Dice así la mutilada traducción de Salmos. Dios es grandemente de temer en la asamblea de los santos. Simón y Levi tenían su Sod, repetidas veces mencionado en la Biblia, ese Sod, tampoco Sod. Salmo 89:7, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim, los sacerdotes, los santos. Estos Kadeshim son los Kadosh, que son los consagrados, son los santos. Alguna cosa puesta aparte para el culto del templo, lugar santo o de santidad. Pero entre el significado etimológico de esta palabra, Kadeshim, y su significado subsiguiente en su aplicación de los Kadeshim, los sacerdotes puestos aparte para ciertos ritos del templo, hay un abismo. La palabra Kadosh y Kadeshim figuran en el segundo libro de Reyes, más bien como un título ignominioso. Horrible, un título ignominioso, puesto que los Kadeshim de la Biblia eran idénticos en sus oficios y deberes a las jóvenes bailarinas de algunos templos de la India. O sea, que eran esas jóvenes bailarinas de los templos de la India. Eran los Galli, los sacerdotes eunucos, que cortaban los castraban, los sacerdotes eunucos de los obscenos ritos de Venus Astarte, que vivían junto a la casa del Señor. Vivían junto a la casa del Señor, esa bestia. Es cosa bastante curiosa que los términos Kadosh y otros fueron apropiados y puestos en uso por varios grados de la masonería. El caballero Kadosh de esas bestias judías. Dice Salmo 89:7, Él es terrible en el gran Sod de los Kadeshim, que son los sacerdotes, los santos, los iniciados, los santos. Son los bienaventurados, los afortunados, varón perfecto, ser humano que por su alto grado de perfección, saber, santidad, ha alcanzado una condición semidivina. Un ser semidivino es un asceta, un yogi, un adepto, dotado de poderes extraordinarios o sobrenaturales. Los siddhis son los santos o los iniciados. Iniciado es todo aquel que ha sido admitido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o el ocultismo. Son los que son verdaderos iniciados. Desde Dunlap, Misterio de Adonis, otra vez el capítulo 11. La asamblea divina. El gran Sod, entre comillas, no es solo una reunión de ángeles, sino una asamblea de iniciados o maestros espirituales que custodian el conocimiento oculto
del universo, custodian el conocimiento oculto del universo. Dice el Salmo 89:7, a él es terrible en el gran sol de los Kadeshim. Estos Kadeshim son Kadosh, Kadosh es consagrado o santo, consagrado o santo. Alguna cosa puesta aparte para el culto del templo, puesta aparte para el culto del templo, un lugar santo o de santidad. Pero entre el significado etimológico de esta palabra y su significado subsiguiente en su aplicación de Kadeshim, una cosa es Kadosh y otra es Kadeshim, que estos son los sacerdotes, puestos aparte para ciertos ritos del templo. Hay un abismo. La palabra Kadosh y Kadeshim figuran en el segundo libro de Reyes de la Biblia. También como un título ignominioso, título malo, horrible, ¿no? Kadosh y Kadeshim. Puesto que los Kadeshut de la Biblia eran idénticos en sus oficios y deberes. Estos Kadeshim eran idénticos en oficios y deberes a las jóvenes bailarinas de algunos templos de la India. Saber que eran cosas bailarinas, no sacerdotes. Eran los Gayis, los sacerdotes eunucos castrados de los obscenos ritos de Venus Astarte. Los sacerdotes eunucos de los obscenos ritos de Venus Astarte, que vivían junto a la casa del Señor. Junto a la casa del Señor. Es cosa bastante curiosa que los términos Kadosh y otros fueron apropiados y puestos en uso por varios grados de esa masonería depravada, esos masones. Dice el Salmo 69:7. Él es terrible en el gran sol de los Kadeshim. Los sacerdotes, los santos, los iniciados son los Kadeshim. Él es terrible en el gran sol. Los sacerdotes, los santos, los iniciados. Los santos son las personas, los bienaventurados que hablaba Jesús. Afortunado, varón perfecto, ser humano que por su alto grado de perfección, saber y santidad ha alcanzado una condición semidivina en la tierra. No es un dios, sino semidivina aquí en la tierra, como Perseo. Un ser semidivino, asceta, un yogi, un adepto, dotado de poderes extraordinarios o sobrenaturales. Tienen sí, ya pueden volar en este caso. Cambia la historia. Son los sacerdotes, los santos y los iniciados. Los iniciados es todo aquel que ha sido admitido en los misterios y se le han revelado los secretos de la masonería o el ocultismo. Así que Salmo 89:7 dice, es terrible en el gran sol de los sacerdotes, los santos y los iniciados. Desde Dunlan, Misterio de Adonis, capítulo 11. Este capítulo habla de la asamblea divina. El gran sol no es solo una reunión de ángeles, no, sino es una asamblea de iniciados o de maestros espirituales, yes, my master, que custodian el conocimiento oculto del universo. Custodian el conocimiento oculto del universo en este caso. Ahí termina la nota de la página. Vamos otra vez al texto. Ahora bien, dice, al patriarca Jacob le dice sobre Simón y Levi. Son hermanos. En sus habitaciones hay instrumentos de crueldad. Oh, alma mía, no entres en su sol, ni en su asamblea. Ahí nos quedamos. Y ahora dice acá, Sod. Y Sod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco. Todos ellos dioses solares que tenían a la serpiente como símbolo, la diosa de la serpiente. Y Sod era el nombre que se daba a los grandes misterios del gran dios Baal, Adonis y Baco. Todos ellos dioses solares que tenían la serpiente como símbolo, la serpiente como el Ouroboros que se muerde la cola. Y Sod era el nombre que se daba a los grandes misterios. Estos misterios son los sagrados misterios, eran celebrados en los antiguos templos por los hierofantes y iniciados. Para provecho e instrucción de los candidatos, de los neófitos. Los misterios más solemnes y secretos eran seguramente los celebrados en Egipto. Por la compañía, entre comillas, de los guardadores del secreto. La compañía de los guardadores del secreto. Como denominaba von Wick a los hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza, en breves líneas, los misterios. Hablando de los misterios que se celebraban en File, la isla del Nilo consagrada al templo de Isis Aítica. Dice que en estas sombrías cavernas los grandes místicos y arcanos de la diosa Isis eran revelados al adorador aspirante. Mientras el solemne himno de la iniciación resonaba en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito. Los misterios. Y Sod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco. Todos ellos dioses solares que tenían a la serpiente como símbolo. Sod era el nombre que se daba a los grandes. Estos misterios que nos explica en el glosario. Los misterios son los sagrados misterios. Eran celebrados en los antiguos templos por los hierofantes y iniciados. Para provecho e instrucción de los candidatos. Provecho e instrucción de los candidatos a esos misterios. Los misterios más solemnes y secretos eran seguramente los que se celebraban en Egipto, no en Eleusis, en Grecia.
Estos misterios los ejecutaban estos misterios más solemnes y secretos eran seguramente los celebrados en Egipto por la compañía de los guardadores del secreto, una compañía de los guardadores del secreto, como denominaban Bonwish a los hierofantes y después a los templarios, como denominaban Bonwish a los hierofantes. Maurice describe muy gráficamente su naturaleza en breves líneas de estos misterios, hablando de los misterios que se celebran en Philae, isla del Nilo, consagrada al templo de Isis Aítica, que decía ahí en su frontispicio: soy todo lo que fue, es y será, y ningún mortal ha levantado jamás en mi vida. Hablando de los misterios que se celebraban en Philae, isla del Nilo, dice lo siguiente: en estas sombrías cavernas, los grandes místicos y arcanos de la diosa Isis eran revelados, se revelaban, levantaban nuevamente, eran revelados al adorador aspirante. Mientras el solemne himno de la iniciación resonaba, en toda la larga extensión de estas recónditas profundidades de granito, en estas cavernas. Isod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Baal, el gran dios Baal. Baal era un dios fálico, como Jehová. ¿Quién subirá al monte, al lugar elevado, al lingam del Señor? ¿Quién estará en su lugar de su kadush? ¿Quién estará en el lugar de su kadush? Era el dios oculto, Baal, el dios oculto, como Lucifer, Satanás, el diablo. Baal es el sol que todo lo devora. En cierto sentido es el radiante Moloch. Hacer los sacrificios al radiante Moloch. Es el gran dios Baal. Adonis o Baco. Isod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco. Adonis se le consideraba el arquetipo de un dios que muere y resucita, antes de Jesús. Su naturaleza estaba atada al calendario y a la vegetación. Para los hermanos era Baldur, el primero que muere. Adonis y Baco, Dionisios, es el Osiris de Egipto. Tanto su vida como su significación pertenecen al mismo grupo de los demás dioses solares. Todos ellos cargando con la culpa. Todos los solares cargando con la culpa. No fue Jesús. Muertos y resucitados. Por ejemplo, como Dionisios o Atis de Frigia, o Adonis o el Tamuz sirio, como Ausonius, Baldur, etc. Todos ellos fueron condenados a muerte, llorados y restituidos a la vida. Todos descendieron al Hades, al infierno, y volvieron otra vez. Astronómicamente, una explicación de los astros, todos ellos representan al sol. Psíquicamente, son emblema del alma, entre comillas el alma, el ego en su encarnación, que siempre resucita. El ego que siempre resucita. Espiritualmente, todas las inocentes víctimas propiciatorias que expían los pecados de los mortales. Esa es la explicación espiritual de Baco. Todas las inocentes víctimas propiciatorias como Jesús, que expían los pecados de los mortales, sus propias envolturas terrenas. Son los mortales sus propias envolturas terrenas. Y en realidad son la poetizada imagen del hombre divino, la forma de barro animada por su Dios. La forma de barro animada por su Dios. Así Isod era el nombre que se le daba a los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco, todos ellos dioses solares que tenían a la serpiente como símbolo. Isod era el nombre que se le daba a los grandes misterios de Baal, el gran dios Baal. Era un dios fálico, como Lingam, como Jehová. Dice la Biblia: ¿quién subirá al monte? El lugar elevado del Señor, el Lingam. ¿Quién estará en el lugar de su kadush? Era el dios oculto Baal. Baal es el dios que todo lo devora. En cierto sentido, el ardiente Moloch. Y Adonis se le considera el arquetipo de un dios que muere y resucita, como el día y la noche. Su naturaleza estaba atada al calendario y a la vegetación. Para los hermanos era Baldur. Y Baco. Baco es el Osiris de Egipto. Tanto su vida como su significación pertenecen al mismo grupo de los demás dioses solares, Todos ellos cargando con la culpa, muertos y resucitados. Por ejemplo, como Dionisios, o el Atis de Frigia, o Adonis, el Tamuz sirio, Mitra, como Ausonius, Baldur, etc. Todos ellos fueron condenados a muerte, igual que Jesús, llorados y restituidos a la vida. Todos descienden al Hades, igual que Jesús, y volvieron otra vez. Astronómicamente, una interpretación de todos estos dioses, todos ellos representan al Sol, y sus 12 discípulos son las 12 constelaciones del zodiaco. Psíquicamente, son emblema del alma. Todos estos dioses, Baco, Adonis, Baal, Jesús, son emblema del alma, el ego en su encarnación, que siempre resucita en una nueva vida hasta que se gradúa, se va de este ciclo de samsara, de muerte y vida. Queremos salir, como nos decía Buda, que todo es doloroso, nacemos con dolor y así nos morimos con dolor. Espiritualmente, estos dioses solares
son todas las inocentes víctimas propiciatorias, como Jesús, inocentes víctimas propiciatorias, que expían los pecados de los mortales. No, cada quien es su propio salvador. Tus palabras, tus pensamientos, tus acciones son tu salvador, no es salvador ajeno, no es Elena. Todas las inocentes víctimas propiciatorias que expían los pecados de los mortales. Y los mortales son sus propias envolturas terrenas de ellos, son sus propias envolturas terrenas. Y en realidad, la poetizada imagen del hombre divino, la forma de barro animada por su Dios. Sí, Isod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Adonis, Baal y Baco, todos ellos dioses solares, que tenían a la serpiente como símbolo. Dioses solares son las divinidades o devas relacionadas con el sol, o que rigen el mundo solar. Entre ellos figuran Apolo, Bel, Osiris, Sikur, los Anisbata, los Kumara, los Vírgenes, los Lares, los Manasadianes, que dotaron al hombre de inteligencia y conciencia. Dieron al hombre de inteligencia y conciencia, de ego inmortal. La hueste de dioses solares representan la luz, el día, así como los dioses lunares, son los demonios de Jehová, representan las tinieblas, la noche en este caso. Todos los dioses solares que tenían a la serpiente como símbolo, la serpiente. En el primer símbolo, la serpiente figuraba la perfección y la sabiduría divina, la teosofía. Y ha representado siempre la regeneración psíquica, la serpiente, y la inmortalidad. Es como la serpiente muda su pies y se rejuvenece, es el ego de la serpiente. Isod era el nombre que se daba. Isod era el nombre que se daba a los grandes misterios de Baal, Adonis y Baco, todos ellos dioses solares. Los dioses son las divinidades o devas relacionadas con el sol, el hada del sol, o que rigen el mundo solar. Rigen el mundo solar. Entre ellos figuran Apolo, el gran dios Apolo, virgen casto, como Krishna, Bel, Osiris, Sigurd, los Anisbata, los Kumara, los Vírgenes, los Lares, los Manasadianes, que dotaron al hombre de inteligencia y conciencia. En la tercera raza del mundo hace 18 millones de años, el hombre era un animal, no tenía mente. Estos fueron que le dotaron al hombre de inteligencia y conciencia como Prometeo o Lucifer. Le dotaron de ego inmortal. La hueste de dioses solares representan la luz, el día. Así como los dioses lunares, Jehová, Alá, los demonios representan las tinieblas y las noches. Todos ellos dioses solares que tenían la serpiente como símbolo, la serpiente. El primer símbolo, la serpiente, figuraba la perfección y la sabiduría divina. Y ha representado siempre la regeneración psíquica y la inmortalidad. Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, diciendo que este era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas en resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales. Moisés era el jefe de los sodales. Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, dragones, diciendo que este era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas en resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales. Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, diciendo que era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas, los que se cargaban de las cosas religiosas, de las 12 tribus, una que no trabajaban y estaban bien. En resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales, ese Moisés. Hay datos que hacen creer que los libros atribuidos a Moisés fueron reescritos en Babilonia durante el cautiverio de los israelitas, cautivo esclavizados a esos israelitas otra vez a bestias. O inmediatamente después de Esdras. Hace muchos siglos que las fábulas orientales atribuían a Baco o a Sargón todo lo que los judíos han dicho de Moisés, una copia, un invento. Moisés es otro invento judío, copia de Sargón y Baco. Ambos tuvieron dos madres, convirtieron el agua en sangre, pelearon con un rey. Moisés no existió, es un invento judío en el caso. Es decir, los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, como los serafines, diciendo que era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas en resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales, la sodalia en este caso, los sodales. Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, diciendo que este era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas en resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales. Este Moisés, este demonio, dice, hay datos que hacen creer que los libros atribuidos a Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, fueron escritos en Babilonia. Estos libros no fueron de Moisés, fueron escritos en Babilonia durante el cautiverio de los israelitas, o inmediatamente después de Esdras. Hace muchos siglos que las fábulas orientales ¿no?, atribuían a Baco todo lo que los judíos han dicho de Moisés. Moisés es otro invento judío, copia de Sargón y Baco. Ambos tuvieron dos madres, igual que Baco. Una madre egipcia y la hija del faraón que lo miró, que ahí lo agarró de la cesta. Convirtieron el agua en sangre, Baco también. Pelearon con un rey igual que el faraón. Moisés era el jefe de los sodales.
Los cabalistas explican la alegoría de las serpientes de fuego, diciendo que este era el nombre dado a la tribu de Levi, es decir, a todos los levitas en resumen, y que Moisés era el jefe de los sodales. Los sodales, hay una nota a pie de página, dice, afirma el léxico latino de Frau, en el tomo 4, página 48. Los miembros de los colegios sacerdotales se llamaban sodales. Estos son los verdaderos sodales. Afirma el léxico latino de Frau, en el tomo 4, de la página 48. Los miembros de los colegios sacerdotales se llamaban sodales. Los miembros de los colegios sacerdotales. Escribe Cicerón de Cento. Las sodalidades se constituían en los misterios y idiom de la Madre Poderosa. Afirma el léxico latino de Frau. Este léxico latino es su obra cumbre. Es un diccionario de la lengua latina que lo publicó de 1834 a 1845, 11 años. Este texto sirvió como la base histórica y científica primordial para los diccionarios de latín más importantes del mundo occidental durante el siglo XIX y el XX. Este léxico introdujo un estándar metodológico avanzado para su época, evolución histórica. No solo traduce palabras, rastrea cómo cambiaron de significado desde el latín antiguo hasta el latín medieval y moderno. Principios genéticos. Analiza el origen y desarrollo de cada término conectado a la gramática, conectando la gramática con la cultura de la época. Este es el lexicón latino de Frau. Este Frau nació en 1806. Wilhelm era un célebre filólogo y lexicógrafo judío alemán, cuyo trabajo revolucionó el estudio moderno de la lengua latina. Afirma el lexicón latino de Frau, el tomo 4, página 448. Esta página vincula a los sodales de Roma con los misterios de la Madre Poderosa y las cofradías cerradas de iniciación, las cofradías del dragón. Afirma el léxico latino de Frau. Los miembros de los colegios sacerdotales se llamaban sodales, que es compañero, asociado o camarada, miembro de una fraternidad o una asociación. Esos son los sodales verdaderos. O sea que afirma este léxico latino, esta es su obra cumbre de Frau. Es un diccionario de lengua latina, publicado durante 11 años, de 1834 a 1845. Este texto sirvió como la base histórica y científica primordial para los diccionarios de latín más importantes del mundo occidental durante los siglos XIX y XX. Esta fue la base. Este léxico introdujo un estándar metodológico avanzado para su época, evolución histórica. No solo traduce las palabras, rastrea cómo cambiaron de significado desde el latín antiguo hasta el latín medieval y moderno. Principios genéticos. Analiza el origen y desarrollo de cada término conectando la gramática con la cultura de la época. Se afirma este léxico latino de Frau. Este Frau nació en 1806. Wilhelm, célebre filólogo y lexicógrafo judío alemán, cuyo trabajo revolucionó el estudio moderno de la lengua latina. Lo revolucionó. El primer léxico latino Frau en el tomo 4, página 448. Este vincula a los sodales de Roma con los misterios de la Madre Poderosa. Vincula a los sodales de Roma, de Roma, con los misterios de la Madre Poderosa y las cofradías cerradas de iniciación, las confraternidades de oración. Afirma el léxico latino de Frau, tomo 4, página 448. Los miembros de los colegios sacerdotales se llamaban las sodales, que es compañero, asociado, camarada o miembro de una fraternidad o asociación. Afirma el léxico latino de Frau que los miembros de los colegios sacerdotales se llamaban las sodales en este caso. Solo Elena nos transmite esta sabiduría, este conocimiento, porque tanto lo oculta el sistema que dice la verdad acerca de todo. Y esa sociedad teosófica que ella fundó hoy en día está atrapada por esa bestia Timboy, esas alimañas masónicas de Enrique Rey, Isaac Hawley, esas bestias que no tienen dinero, engañan a la gente como Pablo Sen de Argentina, o esa alimaña de Martín Liderman, ese judío que está en Crotona. Han destruido la sociedad teosófica, todas esas bestias que han hecho, todas esas alimañas. Invocación al demonio solar por la guerra del mundo. Nos inclinamos con devoción y reverencia ante la sagrada presencia invisible del diablo en el universo, el logo central universal, nuestro logo solar, la jerarquía satánica diabólica, Nuestra Señora Blavatsky, la madre del mundo, el señor Buda, el Manubhasvata, el Bodhisattva, el señor Maitreya, el Mahachohan, el Mahasura y los 7 Chohanes, los diablos maestros de la gran fraternidad negra. Y fervorosamente les pedimos que los poderes de sabiduría, de odio, de oscuridad y guerra circunden y encadenen a la humanidad entera. Inspira a los dirigentes de todas las naciones para que sufran disturbios, guerras, catástrofes, enfermedades, calamidades y tanto más.
Aquellos poderes que siempre trabajan por el mal, por el progreso y la ciencia, la humanidad inspiran a todos los dirigentes de todas las naciones para que se establezca sobre la tierra una guerra verdadera y sufrimientos perdurables. Que las fuerzas de las tinieblas venzan las fuerzas de la luz. Que el mal, el caos y el sufrimiento encadenen a la maldita humanidad entera. Que la guerra y la maldición de los diabólicos seres se derramen por el mundo. Que los poderes de sabiduría, tinieblas y odio envuelvan a todos los seres y a todas las criaturas y a todos los hombres y mujeres de esta tierra. Hay una sola vida, una sola satanicidad de hombres que mueren en la destrucción de naciones. Que el espíritu de su unión y el odio incompasivo que no conocen barreras se apoderen del planeta entero. Que los grandes diablos maldigan y guíen los senderos de la humanidad 2016 y siempre. Permitiendo que cada uno de nosotros vayamos adelante y rendamos los niveles internos de servicio para los cuales estamos más capacitados. Que así sea. Creo en Satanás, padre del mal y señor nuestro, y en su hijo el anticristo, nacido y engendrado de una santa virgen Helena. Creo en el diablo omnipotente, padre del mal, destructor de todas las cosas, perturbador de los cielos y la tierra. Y el anticristo su único hijo, que fue concebido por obra del espíritu maligno y nació en una sacrílega y bella virgen. Fue glorificado por los hombres y reinó sobre ellos. Subió al trono del Dios Todopoderoso y sentado junto a él, y de ahí insulta a los vivos y a los muertos. Creo en el espíritu del mal, en la sinagoga de Satanás, en la comunión de los malvados, la perdición del cuerpo y la muerte infierno perdurables. Del cielo cayó un lucero. Su nombre es o luz cósmica manifestada, o unidad de la vida única, o celeste chukra resplandeciente, o manifestada conciencia proterva, o fojad indómito dietérico, o eterno entre los eones, o rayo prometádico bambantárico, que tu luz descienda hacia nosotros, que la fuerza se encienda, y que el gran Satán prevalezca. Aquel que siente uno contigo, sepa por lo tanto que no es uno con todo el demás. Despertad, criaturas dracónicas. Es hora de volver a la superficie. Él volverá. Es el fin de una era. Queremos justicia, hay que ponerlas ya. Satanás es nuestro Dios. Nada nos faltará. La es nuestra diosa. Todos lo perderán. ¡Ale, Satán!